Bueno, en esta segunda clase vamos a hablar de rastreo y básicamente de la búsqueda de evidencia útil para problemas de rastreo de enfermedades. Este tema tiene varios puntos para destacar, como son los conceptos vistos para diagnóstico, pero también incorpora algunos otros aspectos que me parece que son sumamente importantes a la hora de hablar de rastreo, como pueden ser el pronóstico, la historia natural de una enfermedad e inclusive la terapéutica, ya que estos cuatro elementos son los que uno utiliza para decidir cuáles son las patologías a rastrear. El objetivo general de esta clase es la de mejorar las competencias de los participantes para buscar, apreciar críticamente y utilizar las estrategias y los resultados de los estudios de rastreo al cuidado del paciente individual. Vamos a ver que mucha de la información que vamos a ir viendo habla de un rastreo a nivel poblacional, pero vamos a tratar de ver cuándo uno puede trasladar este tipo de decisiones al cuidado del paciente individual. Bueno, y desde el punto de vista de los objetivos específicos, lo que se pretende al finalizar este módulo es que ustedes sean capaces de interpretar apropiadamente los resultados de estos estudios y apreciar críticamente la validez interna y externa de los resultados de estos estudios. Es decir, por un lado, evaluar cómo está hecho el estudio desde el punto de vista metodológico, cuál es la solidez con la cual se desarrollaron sus recomendaciones, y por otro lado, cuál es la aplicabilidad que yo le puedo transferir a estas recomendaciones al contexto local o regional, ya que no necesariamente aquellas recomendaciones realizadas en un cierto lugar pueden ser aplicadas en forma directa en un contexto distinto, para lo cual uno debe tener algunos recaudos que es importante tenerlos en cuenta. Vamos a dar una primera definición de rastreo, y esta surge como que es la identificación presuntiva de enfermedad no reconocida por la aplicación de las pruebas, exámenes u otros procedimientos que pueden aplicarse rápidamente en personas aparentemente bien y clasificar las enfermedades que probablemente tienen una enfermedad de las que probablemente no. Acá ustedes tienen marcado tres palabras que me parece que son importantes tenerlas en cuenta cuando hablamos de rastreo. Una es la identificación presuntiva. Digamos, todas las estrategias de rastreo no dan el diagnóstico definitivo, sino que es un diagnóstico que se hace de forma presuntiva, que luego tiene que ser confirmado. Se realiza con algún procedimiento, que puede ser algún test diagnóstico, alguna herramienta como puede ser un cuestionario. En este punto entran en juego todos aquellos conceptos que nosotros vimos en la clase de test diagnóstico, por eso son aplicables conceptos como sensibilidad, especificidad y valores predictivos. En personas aparentemente bien, es decir, aquellas personas que no tienen ningún tipo de patología o ningún tipo de sintomatología, es donde se puede practicar el rastreo. Y el cuarto punto es que uno clasifica, digamos, en primera instancia aquellas pacientes que probablemente tengan la enfermedad de aquellos que probablemente no. A posteriori uno tiene que confirmar esta clasificación para comenzar algún tipo de terapéutica o algún otro tipo de intervención. Vemos esta segunda definición, conceptualmente tiene algunos puntos en común, y esta es dada por la Organización Mundial de la Salud, en donde el rastreo consiste en identificar en la población general a personas afectadas por una enfermedad o anomalía que hasta entonces pasaba desapercibida, mediante un test diagnóstico, exámenes u otras técnicas de aplicación rápida, y permite establecer qué población estará posiblemente afectada y qué población está probablemente sana. Si ustedes se fijan, muchas de los conceptos que da esta definición son comunes con la definición que vimos en la diapositiva anterior. Un punto que por ahí destaca dentro de esta definición es que las técnicas o los test diagnósticos son de aplicación rápida. Es decir, no son técnicas que son complejas o que tienen unos costos elevados, y son accesibles a las personas y son aceptadas por ellas, con lo cual da algunas características extras, digamos, del test que se va a aplicar para el rastreo. Bueno, ¿cuáles son las características para destacar en el rastreo? La primera que podemos mencionar es la de trabajar con población sana. Es aquella que no tiene conocimiento de la enfermedad, que es asintomática, no tiene una presencia de una enfermedad clínica reconocida,
Es una herramienta de salud pública, ya que con esta estrategia se disminuiría la mortalidad, la carga de enfermedad, los gastos en salud, e inclusive podría aumentar la calidad de vida relacionada a la salud de los individuos. Evitaría la aparición de la entidad o enfermedad clínica como habitualmente se la conoce. Esto es ya que el rastreo permitiría una detección temprana y la modificación del curso clínico de la misma, y es considerada una práctica de prevención secundaria, ya que, como ustedes saben, hay tres o cuatro niveles de prevención, y el rastreo se ubicaría como una práctica de prevención secundaria, ya que sería una estrategia para poder hacer un diagnóstico precoz de una entidad clínica para poder actuar en consecuencia. Bueno, veamos en forma gráfica y en términos generales cómo podemos describir a la historia natural de una enfermedad, y todo comenzaría con un inicio biológico en el cual tenemos un momento de diagnóstico precoz. Continúa con el diagnóstico clínico usual y con las consecuencias, y a partir de estas consecuencias la patología puede derivar en una recuperación, en una discapacidad o inclusive con la muerte del paciente. Ahora bien, hay tres niveles en la cual uno puede intervenir, y aquella considerada como prevención primaria, que es la que intenta detener el inicio biológico, aquellas estrategias de prevención secundaria, las cuales están destinadas a realizar un diagnóstico precoz, y aquellas que están destinadas a disminuir la carga de enfermedad o la carga de discapacidad, disminuir la muerte, que son las consideradas las de prevención terciaria. En este punto, vamos a hacer referencia al rastreo oportuno, que está dentro de las prácticas de la prevención secundaria, en donde consideramos que el rastreo es oportuno cuando en la historia natural de una enfermedad es aquel que provoca el diagnóstico precoz de una patología. Es importante mencionar que un rastreo es oportuno no solamente cuando realiza el diagnóstico precoz, sino que también por intermedio de algún tipo de intervención se puede modificar este tipo de historia natural. Vamos a ver ahora en las diapositivas que siguen cuáles pueden ser algunos de los errores de conceptos que se pueden incluir cuando uno hace un rastreo. Por lo tanto, el rastreo no solamente tiene que ir al diagnóstico precoz, sino a la modificación de la historia natural de esta enfermedad. Bueno, ¿de cuántos tipos de rastreos podemos mencionar y en base a qué se lo va clasificando? Bueno, según la cantidad de enfermedades que se buscan, uno puede decir que el tipo de rastreo puede ser simple o múltiple, y se denomina simple cuando se trata de la detección de una sola enfermedad, o múltiple si se buscan varias enfermedades. Según la modalidad de aplicación, puede ser selectivo o no selectivo. Y según la aplicabilidad puede ser en forma ocasional o forma sistemático. Vamos a detenernos un poco en la segunda clasificación o tipos de rastreo, como es el no selectivo, que es en el cual se lo aplica a toda la población, o el selectivo, en el cual se trabaja con grupos de alto riesgo. Cuando el rastreo se aplica a grandes poblaciones no seleccionadas, el proceso se conoce como de rastreo masivo o poblacional. Y en este caso podemos mencionar como ejemplos la medición de la presión arterial a los individuos que pasan por grandes supermercados, o el rastreo tuberculínico de todos los niños en el primer curso de GB de una escuela, que eran muy utilizados en el pasado por la salud pública. En medicina clínica, en cambio, se utilizan las pruebas o test en un contexto diferente. Su interés por las enfermedades o factores de riesgo no conocidos se refiere a la población total, sino a los pacientes que atiende. Cuando se busca una enfermedad mediante pruebas de rastreo aplicadas a un paciente que consulta por motivos que no tienen nada que ver con la enfermedad o afección investigada, se dice que se está haciendo una búsqueda activa de casos. En ambos casos se trata de rastreo, pero en el de masa se aplica a un conjunto de población no seleccionada, mientras que en la búsqueda activa de casos de las personas seleccionadas son en los pacientes individuales. Independientemente del tipo de rastreo, todos los casos detectados deben ser confirmados por pruebas posteriores,
lo que implica un seguimiento del paciente positivo. En el caso del rastreo en masas, los pacientes positivos son habitualmente remitidos a su médico de cabecera para confirmar el diagnóstico, y en esto es importante que tengamos en cuenta que en esta fase de seguimiento que siga el rastreo es donde se produce una gran pérdida de pacientes. En cambio, en la búsqueda activa de casos, el médico que indica el rastreo continúa con los estudios posteriores para confirmar o descartar el diagnóstico previo, lo que incrementa la cantidad de personas que completan los estudios necesarios para corroborar o no la presencia de enfermedad. Si no hay un compromiso a efectuar el seguimiento posterior de los pacientes que presentan resultados anormales, en este caso es preferible no incluir las prácticas de búsqueda activa de casos en la práctica diaria con el paciente individual. Bueno, tengamos algunas consideraciones generales de rastreo. La primera tiene que ver con la patología o enfermedad que nosotros tengamos como objeto a rastrear. Y en este punto es importante que tengamos en cuenta cuál es la magnitud del problema en términos de riesgo de morbilidad, mortalidad y sufrimiento de la condición por parte de la población. Por lo tanto, es importante que tengamos algunos datos de prevalencia, incidencia y gravedad de la misma. Por otro lado, con respecto al test que nosotros vamos a utilizar para aplicar a la detección de esta patología en la estrategia de rastreo, es que sea un método válido, que sea aceptado por las personas, y por otro lado que esta estrategia en su conjunto muestre una eficiencia, es decir, un menor costo y un mayor beneficio de la intervención. Esto es importante porque el rastreo como práctica de prevención secundaria e instrumento de salud pública debe ser accesible a la mayor cantidad de pacientes posible. Bueno, para clarificar un poco esta situación, en los años 70 surgen algunos criterios de la mano de dos residentes como Frame y Carlson, que se debían cumplir para considerar que una condición o enfermedad pueda ser incluida dentro de las distintas estrategias de rastreo. El primero es que la enfermedad debe tener un efecto significativo sobre la calidad o los años de vida. Y esto, cuando hablábamos en la diapositiva anterior, era sobre la magnitud y la carga que tiene la patología en el paciente individual. Los tratamientos disponibles deben ser confiables. La enfermedad debe tener un periodo asintomático durante el cual la detección y el tratamiento reduce significativamente la mortalidad y la morbilidad. El tratamiento en la fase asintomática debe producir un resultado terapéutico superior al obtenido por retrasar el tratamiento hasta que aparecen los síntomas. Las pruebas deben estar disponibles a un costo razonable para detectar la enfermedad en el periodo asintomático. La incidencia de la enfermedad debe ser suficiente para justificar el costo de los exámenes. Si ustedes se fijan, estos 6 criterios se basan en 4 puntos bien marcados, digamos. Por un lado tenemos la patología y su historia natural, que es importante que uno la conozca y sepa cuál es el pronóstico. Por otro, cuál es el momento en el cual es recomendable realizar este rastreo. El tercer punto y sumamente importante es que el tratamiento que exista para esa patología debe modificar el curso clínico si el tratamiento se aplicara en una fase posterior. Y por otro lado, incluye a las pruebas o test diagnósticos que se utilizan para el rastreo. En este sentido, las dos grandes fortalezas que debe tener una herramienta de rastreo es que tenga un costo razonable y que por otro lado sea accesible y aceptado por la población. Reforzando estos criterios, a los de Frame y Carlson, hace más de 30 años hay otros criterios que fueron determinados por Wilson y Junger, en el cual básicamente refuerzan estos 6 criterios. Y los criterios de Wilson y Junger hablan de que la enfermedad debe ser un problema importante para la salud pública, que su historia natural debe ser conocida de forma precisa, debe presentar una fase de latencia identificable, duradera y de prevalencia elevada en la población a rastrear. Los criterios para el diagnóstico deben estar bien establecidos. Y por último, que el tratamiento efectuado en la fase subclínica, cuando la afección es detectable por rastreo, debe ser más efectivo que el tratamiento efectuado después del diagnóstico clínico habitual.
¿Cuáles pueden ser los dos impactos que tiene el rastreo? Bueno, cuando la patología tiene un tratamiento que es curativo, bueno, la estrategia de rastreo disminuye la prevalencia y la mortalidad de la misma. Ahora bien, cuando el tratamiento es paliativo, esto no se ve afectado, sino que lo que se ve afectado es hay un aumento de la expectativa de vida, hay un aumento en la prevalencia de la enfermedad y hay un aumento en la calidad de vida que reporta el paciente. Antes de continuar, vamos a ver algunos cuestionamientos éticos para que tengamos en cuenta en las estrategias de rastreo. Y el primero es mencionar que no toda enfermedad o condición debe rastrearse, ya que no siempre el diagnóstico precoz o temprano significa que esto lleve a una menor mortalidad y siempre visto desde el punto de vista del tiempo. Muchas veces las estrategias de rastreo lo único que hacen es ponerle el rótulo de enfermo a un paciente cuando en realidad uno no tiene muchas opciones terapéuticas para hacerle, y en realidad lo único que hace es extenderle la sobrevida con el conocimiento de dicha patología. Por otro lado, y esto también viene de la mano con todo el crecimiento de tecnologías e inclusive con las presiones que muchas veces tenemos los profesionales por parte de los pacientes. Muchas veces los chequeos o los rastreos vienen por una exigencia de los pacientes. Por lo tanto, es importante que los profesionales sanitarios estamos obligados a informar por adelantado al paciente, no solo sobre en qué consiste la prueba, sino también y especialmente sobre el proceso posterior, ya sea pruebas diagnósticas de confirmación, el tratamiento si es que procede y los efectos secundarios del mismo. Vamos a ver que, como decíamos, las pruebas de rastreo son pruebas altamente sensibles que ulteriormente llevan a una confirmación por pruebas más específicas, y que este tipo de pruebas muchas veces son invasivas. Con lo cual esto también hay que comentárselo de antemano al paciente cuando se va a decidir en forma conjunta llevar a cabo un rastreo. Por otro lado, cuáles son los beneficios y los perjuicios de si se instaura un tratamiento y sobre todo los efectos secundarios del mismo. Otro de los resguardos éticos que también tenemos que tener en cuenta es que con la población que nosotros estamos trabajando cuando se decide llevar a cabo una estrategia de rastreo, es que estamos trabajando sobre individuos asintomáticos, que muchos de ellos se sienten sanos y viven como sanos, y que muchos de ellos no acuden a la consulta por aquello que el profesional sanitario piensa proponerles. Tener en cuenta que siempre lo primero es no hacer daño. En este punto también volvemos a reforzar la idea de que muchas veces la solicitud de incluir a un paciente dentro de la estrategia de rastreo es por parte del paciente, y reitero que esto es para conversarlo en conjunto y tomar la decisión conjunta, sobre todo en aquellas situaciones en donde los procesos posteriores a obtener un resultado de rastreo positivo lleven algún tipo de daño, ya sea por la técnica de confirmación de la técnica diagnóstica o por el tratamiento a posteriori. Y por otro lado, tener en cuenta que para cada enfermedad existe un momento de su evolución en que las posibilidades terapéuticas no tienen un efecto clínicamente significativo sobre el pronóstico. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si no estamos modificando el curso clínico de una patología, que era uno de los preceptos que habíamos visto que se debían cumplir para que una enfermedad sea rastreable. Dentro de los estudios de rastreo, uno lo que tiene que tener en cuenta es lo que se conoce como sesgo de anticipación. El sesgo de anticipación o el tiempo de anticipación es el tiempo que transcurre desde el diagnóstico por rastreo hasta el momento habitual del diagnóstico. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el curso natural de una enfermedad, veíamos que uno podía tener el momento de rastreo oportuno, es aquel que hace el diagnóstico precoz, y por otro lado teníamos el diagnóstico habitual.
Pero en este punto hay que tener en cuenta que es muy tendiente a que esto en realidad se transforme a un sesgo, ya que hay un tiempo que aumenta entre el diagnóstico de la condición por rastreo y la ocurrencia de un determinado resultado, que puede ser, por ejemplo, la muerte. Entonces lo que tenemos es un aumento de la sobrevida, el tiempo que vive un individuo entre el diagnóstico y la muerte, pero no la sobrevida real, ya que el paciente en realidad vive lo mismo, pero vive más tiempo sabiendo que está enfermo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de tomar la decisión de hacer un rastreo. Veamos el sesgo de anticipación con estos dos ejemplos y en estos dos gráficos. Si vemos en el ejemplo de arriba en una línea de tiempo, el paciente tiene un estado de salud, luego tiene una enfermedad que tiene un periodo asintomático en donde se le realiza el rastreo. Por otro lado, en el mismo paciente el diagnóstico se lo podría haber hecho en forma habitual, y si vemos lo que se llama lead time o tiempo de anticipación, es el tiempo que transcurre desde el diagnóstico por rastreo o el diagnóstico habitual. Ahora bien, ¿por qué decimos que esto es un sesgo? Porque en realidad el tiempo que transcurre hacia la muerte o hacia el outcome final que uno está estudiando en realidad no disminuye, con lo cual el aumento de la sobrevida es falso y lo único que hacemos es catalogar a un paciente con la enfermedad. En este sentido, uno de los ejemplos es que está demostrado que pedir una radiografía de tórax en un paciente fumador para detectar cáncer de pulmón consigue hacer antes el diagnóstico, pero no aumenta la sobrevida del paciente. Ahora, en el ejemplo de abajo vemos que un paciente con un estado de salud comienza con una enfermedad y la cual puede ser detectada en un periodo asintomático, con lo cual se hace el diagnóstico por rastreo. Si lo comparamos con el diagnóstico habitual, cuando ya la enfermedad es sintomática, vemos que hay un tiempo de anticipación que uno puede ganar. Ahora bien, esto redunda en un beneficio del paciente, ya que aquellos pacientes que son detectados con el diagnóstico habitual tienen una sobrevida menor que los pacientes que son diagnosticados por rastreo, con lo cual hay sí un aumento de la sobrevida neta. Y en este caso, uno de los ejemplos que podemos mencionar es el Papa Nicolau para detectar cáncer de cuello uterino, que consigue hacer antes el diagnóstico y aumenta la sobrevida al aumento de la muerte y también se desplazándola hacia adelante. En esto es importante, digamos, que ustedes piensen en su situación particular y en su enfermedad, que no solamente entra en juego el ciclo clínico y el ciclo habitual de la enfermedad, sino también cuál es el test diagnóstico que nosotros vamos a utilizar para detectarlo, y en este caso estamos hablando de la radiografía o del Papa Nicolau, que per se tienen una sensibilidad y una especificidad particular, y por otro lado cuál es el tratamiento que nosotros podemos llegar a tener para una u otra patología, con lo cual el tema del sesgo de anticipación es un tiempo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de llevar a cabo un rastreo. Otro de los sesgos que podemos encontrarnos es el sesgo de duración, y sobre todo en aquellas enfermedades que detectadas tienden a tener intervalos preclínicos mayores que el promedio, y por ende podrían ser casos menos agresivos de la misma enfermedad y por lo tanto de mejor pronóstico y aumentando la sobrevida. En este caso podemos ver que en realidad la estrategia de rastreo detectaría aquellos pacientes asintomáticos que tienen un cáncer que tiene una agresividad menor, y por lo tanto parecería aumentar la sobrevida y el pronóstico, y en realidad es su historia natural, con lo cual no estaríamos aumentando el tiempo de mortalidad, sino el tiempo de conocimiento de la patología. El otro de los sesgos de duración, vemos acá un gráfico, en realidad esto es de un artículo que habla de cáncer de pulmón, en donde vemos que los tumores agresivos tienen una sobrevida mucho más breve que aquellos tumores que son mucho más indolentes, que tienen un crecimiento mucho más lento.
Con lo cual la sobrevida de los pacientes en realidad está dada por la agresividad o la indolencia del tumor y no tanto por la detección precoz. Es decir, no es una fortaleza de la estrategia de rastreo, sino que es el curso clínico normal que tienen las distintas características de los distintos tumores. Y en el caso particular del cáncer de pulmón, esto va a depender mucho de qué tipo de cáncer sea el que esté afectando al paciente. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando se proponen algunos tipos de estrategias de rastreo. Otro de los sesgos que podemos observar es el sesgo por sobrediagnóstico. Y en este punto, reforzando un poco lo que veíamos en el sesgo anterior, es de aquellos tumores muy indolentes, en realidad se produce un aumento aparente en el número de casos y en la supervivencia, pero sin efecto real sobre la mortalidad comparado con el grupo al que no se le sometió el rastreo. Es decir, hay un aumento de los casos diagnosticados, pero en realidad no hay una modificación concreta en la sobrevida de aquellos pacientes que no son diagnosticados por rastreo, con lo cual aumenta el número de casos, pero no hay un impacto en la mortalidad. Veamos en forma gráfica cómo representaríamos al sesgo por sobrediagnóstico. Vemos que tenemos dos grupos. El primer grupo es al que nosotros le hacemos el rastreo y en donde se detectan, por ejemplo, 3 casos con diagnóstico confirmado. Esto, si lo seguimos en el tiempo, llevará a la muerte de un paciente en un tiempo determinado y a la muerte natural de otro grupo de pacientes. Por otro lado, si el grupo control no se le hace el rastreo y se le hace el diagnóstico confirmatorio cuando comienzan los síntomas, el tiempo de sobrevida es exactamente el mismo, inclusive puede haber pérdida de algún paciente, pero esto ocurre en los mismos tiempos del grupo de rastreo. El impacto de esto es que esto aumentaría la carga de enfermedad en la población sin ningún beneficio neto en la mortalidad, e inclusive esto podría inducir a un aumento de los gastos en salud y por otro lado generar algún tipo de problema psicológico o de ansiedad o de depresión en el paciente que es diagnosticado, cuando en realidad no hay ningún tipo de intervención que pueda aplicarse para que la mortalidad se extienda en el tiempo e inclusive su calidad de vida puede verse disminuida por el rótulo que se le da con la estrategia de rastreo. Y esto lo podemos ver en estos dos gráficos, en donde una estrategia de rastreo mal utilizada en realidad lleva al sobrediagnóstico de una patología sin un impacto directo en la salud pública. Las pruebas de rastreo que se pueden utilizar dentro de una estrategia global es aquella que nos permite separar a un grupo numeroso de personas aparentemente sanas de aquellas que probablemente lo padezcan, de modo que puedan someterse a estudios diagnósticos de confirmación y si esta se detecta, posteriormente aplicarle un tratamiento. En general, las pruebas de rastreo no tienen categoría diagnóstica, por lo que las personas con hallazgos positivos o sospechosos deberán realizarse estudios de confirmación. Las pruebas de rastreo tienen los mismos atributos que las de diagnóstico, es decir, se conoce su sensibilidad, su especificidad y sus valores predictivos, pero hay que tener en cuenta que las características para las cuales se aplica, aplicándose digamos, en personas aparentemente sanas, lleva a que se incluya dentro de estos resultados un gran número de falsos positivos, con lo cual posteriormente hay que llevar a la confirmación de la misma. Ahora bien, ¿cuáles son las características que diferencian un test diagnóstico o estrategia diagnóstica versus una estrategia de rastreo? Los test diagnósticos son aquellos que confirman o excluyen una sospecha diagnóstica, pueden ser útiles para el monitoreo de la terapia y para el pronóstico. Como ustedes saben, cuando hablamos de rastreo, los test diagnósticos confirmatorios son aquellos que tienen una alta especificidad
Y los test de rastreo son aquellos que se aplican a población sana, que detectan la patología en etapas presintomáticas y sobre todo cuando el diagnóstico precoz mejora los resultados, principalmente los resultados clínicos. Una buena test de rastreo es aquel que es altamente sensible, es decir, aquellos que no me permiten perder algún paciente que esté con una etapa presintomática o que esté enfermo, porque yo sé que posteriormente, con la aplicación de un test diagnóstico mucho más específico, podré llegar al diagnóstico de certeza. Bien, las herramientas de rastreo efectiva tienen algunas características. Debe ser simple, rápida y económica, aplicable a la mayoría de los pacientes, confiable y válida y de fácil administración. Esto vemos que también se cumplen algunos de los atributos que tienen una prueba de diagnóstico. Tienen que estar diseñadas para incorporar pruebas de rutinas y datos disponibles en el momento de la visita o ingreso del paciente. Lo ideal es que no sea una prueba invasiva y que tenga una buena relación costo-efectividad. Básicamente, una prueba de rastreo efectiva es aquella que se puede aplicar rápidamente, que no aumenta los costos y que es aceptable para la gran mayoría de los pacientes. Uno de los puntos que siempre hay que tener en cuenta es que cuanto menos invasiva es una prueba de rastreo, probablemente más aceptable sea por la población. Esto siempre y cuando se cumplan algunas condiciones como la confiabilidad y la validez del test de rastreo que vamos a utilizar. Bueno, veamos un ejemplo de una herramienta de rastreo, y en este caso vemos una herramienta para el rastreo o el screening de malnutrición, y vemos que es un cuestionario de algunas preguntas y que nos dan unas escalas en donde podemos hablar de si hay riesgo o no, y también tenemos los valores de sensibilidad y especificidad. Este ejemplo, más que todo, para que ustedes vean que no siempre hay que pensarlo, y esto teniendo en cuenta el aumento de las tecnologías, que existen herramientas sencillas y que se pueden incorporar a la práctica diaria, que también son de rastreo. En este caso, esta es una herramienta de rastreo para aplicar en adultos en un hospital. Pero así como existen estas herramientas de screening y que son sencillas, y esto también cumple con que tiene validez y es confiable, y por otro lado esto es de rápida aplicación, no tiene un alto costo y probablemente sea altamente aceptado por todos los pacientes, porque esto no implica ningún tipo de riesgo. Sí hay que tener en cuenta que esto es una aproximación al problema en sí, que sería la malnutrición, y probablemente esto después genere algún otro tipo de intervenciones diagnósticas para llegar al diagnóstico definitivo. Pero quisiera recalcar que no siempre, cuando hablamos de técnica de rastreo, hay que pensar en que todas son de alta tecnología y de alto costo, sino que hay que buscar aquella que se nos adecue más a nuestro contexto y que pueda ser rápidamente aplicable y que sea accesible a todos los pacientes, y por otro lado que tenga una alta aceptación por los mismos. Algunos puntos a tener en cuenta de la población donde se aplica, y sobre todo cuando hablamos de rastreo a nivel poblacional o rastreo masivo, es que la población en donde uno aplique esta estrategia sea una población de riesgo elevado, donde objetivamente podamos ver que la prevalencia de esta patología que nosotros vamos a rastrear sea alta. Y esto tiene un impacto en los resultados en forma directa, como veíamos en la clase anterior. Una prevalencia alta hace que los valores predictivos positivos sean altos, y claramente esto impacta en la efectividad de la estrategia. Por otro lado, que sea aceptado, y necesitamos la cooperación de la comunidad. Esto no es alguna estrategia
que para que sea exitosa uno va en contra a las creencias y lo que es aceptable. Y por otro lado también, para poder planificar y hacer una correcta aplicación de la estrategia de rastreo, es que tengamos algunos datos demográficos disponibles. Como veíamos anteriormente, uno de los problemas que tienen las estrategias de rastreo que se aplican en forma masiva o en poblaciones muy grandes es la pérdida de aquellos pacientes que el rastreo les da positivo. Por lo tanto, también es responsabilidad cuando decidimos llevar a cabo una estrategia de rastreo masiva, brindarle a los pacientes toda la información y la accesibilidad necesaria para que puedan hacer los test diagnósticos confirmatorios. Y por otro lado, si esto también se confirma, brindarle el tratamiento adecuado. Si estas dos últimas situaciones uno no las puede asegurar, la estrategia de rastreo probablemente fracase y no tenga un impacto en la salud pública. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos seguramente van a estar basadas en algunos trabajos y por lo tanto cuando nosotros querramos evaluar cuál es la calidad de un estudio de rastreo tenemos que tener en cuenta algunas preguntas. Si ustedes se fijan, varias de estas preguntas son exactamente iguales que para los ensayos clínicos y por lo tanto es relevante tener en cuenta cuáles fueron los objetivos del estudio, si los pacientes que se incluyeron en el rastreo están bien descritos, si el estudio se asignó al azar y que también se hizo esta asignación, cómo fue el procedimiento de rastreo, y esto es importante para nosotros poderlo después trasladar a nuestra práctica, cuál fue la técnica de rastreo que se aplicó, si el seguimiento fue mayor del 80%, cómo se analizan los no cumplidores, es decir, si hizo un análisis de sensibilidad, cuáles son los resultados que se midieron y si un estudio positivo fue clínica y estadísticamente importante. Como vemos, los mejores estudios que mayor información nos van a brindar son aquellos ensayos clínicos aleatorizados en donde a una población se le hace el rastreo y a otra no, y los seguidos en el tiempo podemos evaluar cuáles fueron los resultados. Observamos que hay dos tipos de ensayos para realizar el rastreo y en los cuales uno se va a basar para tomar la decisión, y cómo vamos a evaluar la calidad de estos es en función de cómo está diseñado. El primero de ellos es el que vemos allá en el gráfico de la izquierda, y es que se hace una randomización al inicio de un grupo de pacientes a los cuales a un grupo se le hace el screening y al otro grupo no, se siguen en el tiempo, y a aquellos pacientes que presentan la patología o el screening positivo se les da el tratamiento en forma temprana y se los sigue en el tiempo y se los evalúa el resultado del outcome final. Por otro lado, aquellos pacientes que no recibieron el screening, se los sigue y se los trata en el momento de la presentación usual de la patología, se los sigue en el tiempo y se evalúa también el outcome o el resultado final. Por otro lado, otro de los diseños que podemos encontrar es la realización del screening, en donde se detectan aquellos pacientes que tienen una patología o factores de riesgo de aquellos que no, y desde luego se hace la randomización en donde se los trata en forma precoz o se los trata en el tiempo usual y se mide en el tiempo cuando desarrollan el outcome final o el resultado que se está evaluando. Si ustedes se fijan, muchos de los sesgos que nosotros estuvimos viendo siempre comparaban grupos controles en donde no se realizaban los screening y grupos en donde sí se les realizaba el rastreo o el screening. Y a partir de estos estudios es donde uno puede, se llegan a estas conclusiones, en donde no necesariamente la aplicación de una estrategia de rastreo tenga un impacto en el tiempo en el cual aparece el outcome final. Fíjense que en el segundo de los diseños también tienen en cuenta no solamente aquellos pacientes que son detectados por la estrategia de rastreo, se los randomiza para evaluar también la efectividad del tratamiento y ver si realmente
el tratamiento aplicado en forma precoz tiene algún tipo de modificación en el outcome final. Y si ustedes recuerdan, cuando hablábamos al principio, algunos de los preceptos de los criterios de Fleming y Carlson hablaban de que exista un tratamiento probado que sea realmente efectivo en etapas tempranas de la patología. ¿Cuáles son los resultados que nosotros tendríamos que esperar que nos brinde en principio un estudio que habla de rastreo? Por un lado, tener en cuenta que los beneficios solo serán experimentados por algunos de aquellos pacientes que tienen un resultado positivo. Y esto no solamente como una reducción de la mortalidad o un aumento en la calidad de vida. Y esto se debe a que varios de los pacientes que tengan resultado positivo tienen una alta chance de que sea un falso positivo, o sea que solo algún grupo de esos pacientes que inicialmente dan positivos van a tener realmente la patología. Y por otro lado, no todos los pacientes que tengan la patología se van a ver beneficiados con el tratamiento, con lo cual hay que tener en cuenta, digamos, que no todos los pacientes que inicialmente uno detecte como positivos van a verse beneficiados con esta estrategia. Varios de los beneficios que podemos ver estimados podría ser como vistos o evaluados con la reducción del riesgo absoluto o una reducción del riesgo relativo. Esto, digamos, evaluado sobre todo en la comparación de aquellos pacientes que fueron rastreados de aquellos pacientes que no fueron incluidos en las estrategias de rastreo. Veamos que también se puede medir la efectividad de un programa de rastreo con algunos otros indicadores. Decíamos el tema de la reducción del riesgo relativo, la expectativa de vida ganada, esto es el aumento del tiempo de sobrevida. También tener en cuenta cuánto es el costo por caso detectado y el costo por vida salvada. Cuál es la ganancia de los años de vida ajustado por calidad. Y por último, los últimos dos conceptos que vamos a ver es el del número necesario de rastreo o de screening y el número necesario de daño o de ARMS, que sería como uno lo puede llegar a visualizar en la literatura. Bueno, ¿qué es el número necesario de rastreo? El número necesario de rastreo es la cantidad de pacientes que hay que rastrear para evitar una muerte. Si ustedes se fijan en el cuadro, a modo de ejemplo, nosotros vamos a ver la cantidad de eventos que podemos detectar en el grupo control y vemos la cantidad de eventos que nosotros podemos detectar en el grupo rastreo. Estos datos provienen de un ensayo clínico. Y por otro lado, cómo se produce el cálculo del riesgo relativo, que es el mismo para las cuatro situaciones, o inclusive la reducción del riesgo relativo, pero no así la reducción del riesgo absoluto. Y esto tiene relación con la prevalencia del evento en cada uno de los grupos. Si ustedes se fijan, esto tiene un impacto en el cálculo del número necesario de screening o número necesario de rastreo, que es la inversa de la reducción del riesgo absoluto, y ustedes se fijan que va en aumento. Esto es importante conocerlo para cuando uno va a planificar algún tipo de estrategia de rastreo, ya sea desde el punto de vista del paciente individual o en poblaciones con un rastreo más masivo. Hay que tener en cuenta cuál es el número necesario a rastrear para evitar la muerte, para hacer una mejor planificación de esta estrategia. Ahora bien, el otro dato que nos tendríamos que tener en cuenta y que nos podría brindar aquellos estudios que son diseñados para evaluar las estrategias de rastreo es el número necesario para dañar. Como habíamos hablado anteriormente, aquellos pacientes que en la prueba de rastreos les da positiva, esto desencadena una serie de hechos como puede ser la confirmación con algún otro tipo de test más invasivo o algún test mucho más específico. En definitiva, el número necesario para dañar nos indica a cuántos pacientes se debe aplicar una intervención para que uno presente un efecto desfavorable. Como ustedes saben, muchos de los test diagnósticos de confirmación de patologías oncológicas en su gran mayoría son invasivos y estos tienen algunos factores
perjudiciales para el paciente. En el caso de las estrategias de rastreo, hay que tener en cuenta que cuando el valor es más alto, más segura es la intervención, dado que se la puedo aplicar a más pacientes antes de que aparezca un efecto desfavorable a uno de ellos. Y el peor número necesario para dañar es 1. Este sería el otro extremo, ya que si un solo paciente recibe la intervención, este presentará un efecto desfavorable. Creo que esto es algo importante de mencionar y que se tenga en cuenta, ya que cuando se conversa con el paciente y se toma la decisión de llevar a cabo un rastreo, esto hay que mencionarlo, ya que de ser positivo el test de rastreo, el test de confirmación probablemente tenga algún tipo de daño. Y esto, por ejemplo, sucede en el cáncer de próstata, donde, como ustedes ya saben, hay una recomendación para no solicitar en forma masiva a aquellos pacientes sin sintomatología un antígeno prostático específico para detectar cáncer de próstata, ya que esto no produce un aumento de la sobrevida, y sin embargo sí hay un aumento de los perjuicios que llevan a cabo cuando se lo quiere confirmar. Bueno, veamos un ejemplo de dos estrategias de rastreo, como pueden ser la mamografía anual o la mamografía bianual para el cáncer de mama, y aplicada a distintos grupos etarios. Y lo que tenemos en el gráfico son cómo van variando los valores de las vidas salvadas, los falsos positivos, las biopsias innecesarias y el número necesario de rastreo de screening. Ustedes fíjense que a medida que va aumentando el rango etario, que es en teoría donde uno podría decir que va aumentando la prevalencia o la incidencia de esta patología, el número necesario de rastreo de screening es mucho más bajo. Y por otro lado, las biopsias innecesarias también son mucho menores, porque inclusive lo que va bajando es el número de falsos positivos. Este tipo de información, más allá de este ejemplo puntual, es útil cuando se toman decisiones, sobre todo a nivel de estrategia de rastreo a nivel poblacional, ya que el hecho de tener en cuenta cuáles son los perjuicios y cuáles son la cantidad de pacientes que hay que rastrear, esto es importante para cuando uno planifica una estrategia de rastreo a nivel poblacional. Bueno, les dejo este ejemplo y esta última frase para que podamos pensar e inclusive podamos discutirlo dentro del foro, y es hablar un poco de los riesgos del rastreo preventivo y cómo equilibrar los riesgos potenciales con los beneficios potenciales. Y acá tienen un ejemplo en el cual la idea es que ustedes puedan completarlo. Y si una prueba con un 90% de sensibilidad y 96% de especificidad, y esto es mejor que la mayoría de las pruebas de detección, se utiliza para detectar una enfermedad con una prevalencia del 0,6%, que es típico de algunos tipos de cáncer, hay un porcentaje de los resultados anormales que será erróneo. Y esto, para que lo tengamos en cuenta, digamos, por cada 1000 pacientes examinados, solo un grupo tendrá la condición y hay otro grupo que tendrán resultados falsos positivos. Esta relación puede ser aceptable si los beneficios obtenidos por los pacientes con la enfermedad verdadera superan los riesgos sufridos por los 1000 pacientes sometidos a los estudios de detección. Pero si solo uno o dos de los pacientes obtienen ese beneficio, ¿es ético someter a los estudios de detección a toda la población? Bueno, la idea es que esto lo podamos discutir en el foro a partir de los valores que ustedes vayan obteniendo. Bueno, para ir cerrando esta clase, algunas reflexiones finales a tener en cuenta cuando uno lleva a cabo una estrategia de rastreo, y estas preguntas que debemos tener en cuenta: si es que realmente el diagnóstico precoz conducirá a mejorar los resultados clínicos en términos de supervivencia, función y calidad de vida. ¿Se puede disponer del tiempo clínico adicional requerido para confirmar el diagnóstico y proveer atención a largo plazo para aquellos con rastreo positivo? ¿Cumplirán los pacientes en quienes se obtiene un diagnóstico precoz las recomendaciones posteriores y regímenes de tratamiento?
¿Son adecuados el costo y la exactitud y la aceptación de las pruebas de rastreo para su propósito? Me parece que estas preguntas, por lo menos a lo largo de toda la clase, fueron discutidas, pero en la práctica diaria y en la práctica clínica deben ser pensadas cuando uno toma la decisión de llevar a cabo un rastreo de una patología en el paciente individual, sobre todo en pensarlo en función de cuál es la mejora de los resultados clínicos que yo le puedo brindar al paciente, y en la decisión compartida cuando el paciente nos presiona para que le hagamos determinado rastreo, el hecho de informarle cuáles son la sucesión de hechos que desencadena un rastreo positivo, y sobre todo estar de acuerdo con el paciente de que si se tiene un diagnóstico precoz, el paciente pueda cumplir las recomendaciones posteriores y los regímenes de tratamiento. Es importante hacer una evaluación global de toda la estrategia de rastreo, y para eso es importante tener en cuenta varios aspectos. Desde el punto de vista del paciente, tener en cuenta cuál es el impacto de la patología que estamos rastreando sobre la salud pública, si la patología tiene un periodo asintomático detectable, si los resultados con el tratamiento son mejores en esta fase precoz que en una fase más avanzada de la enfermedad, y esto hay que demostrarlo con ensayos clínicos bien diseñados y donde los tratamientos sean mucho más efectivos en las fases tempranas que en las fases tardías de la enfermedad, que los test diagnósticos que utilicemos sean válidos y confiables, pero a su vez tengan una sensibilidad y una especificidad suficiente, y por otro lado que sean aceptables por el paciente. Un test diagnóstico utilizado para rastreo que sea invasivo probablemente no sea aceptable por el mismo. Y por otro lado, desde el punto de vista de la población, que haya una prevalencia suficiente como para justificar llevar a cabo una estrategia de rastreo. Y los dos últimos puntos es el del acceso a la atención pertinente y que los pacientes puedan cumplir estudios y tratamientos posteriores. Esto tiene que ver con la accesibilidad y la equidad y el cumplimiento de las recomendaciones posteriores que son desencadenadas a partir de un test de rastreo positivo. Es decir, a partir de un test positivo de rastreo surge la necesidad de llevar a cabo la confirmación con un test diagnóstico, y si el tratamiento es efectivo, comenzarlo. Para eso nosotros debemos tener en claro que el paciente va a poder cumplir con estos dos requisitos y que el sistema de salud también pueda brindarle este tipo de respuestas. Y por último, que el costo y la relación costo-beneficio sea razonable.